Hola, muy buenas tardes. Somos del grupo de psicología del área de construcción de subjetividades. Vamos a dar inicio y desarrollo a la actividad de la etapa 3, construcción de subjetividades en el conflicto armado. Nuestro grupo está conformado por la compañera Angélica María Castillo Díaz, Ángela Victoria Niño Chiribí, Heidi Alexandra Silva Rodríguez, Emma Patricia Mantilla Barreto y quienes habla, Laura Camila Robles Pulido. Daremos contestación a una pregunta orientadora. ¿Cómo a partir de estas experiencias se construyen diferentes subjetividades? Bueno, a partir de las experiencias resaltadas en los testimonios de la Comisión de la Verdad, se construyen diferentes subjetividades que reflejan pues las diversas formas en las que las personas han vivido y han enfrentado el conflicto armado en Colombia. Cada experiencia que ellos han tenido, ya sea la de un exguerrillero, la de una víctima urbana, la de una campesina de zonas rurales, ha moldeado una forma única de percibir la realidad y de interpretar el mundo. Antonio, que es un exguerrillero, al haber sido parte de este grupo armado, ha tenido que reconstruir su identidad al reconocer su responsabilidad, buscando maneras de contribuir a la paz. Su subjetividad se configura alrededor del arrepentimiento y el deseo de reparar el daño que ha hecho, lo cual contrasta con la visión de quienes han vivido solo como víctimas. En el caso de Socorro Mosquera, que ha sufrido la violencia en la Comuna 13, su experiencia como víctima le ha dado una perspectiva de resistencia y lucha por la memoria de su comunidad. Su subjetividad está marcada por el dolor y la búsqueda de justicia, lo que influye en su manera de entender la vida y su rol dentro de la sociedad. En el caso de Socorro Mosquera, que ha sufrido la violencia de la Comuna 13, su experiencia como víctima ha dado una perspectiva de resistencia y lucha por la memoria de su comunidad. Su subjetividad ha marcado por el dolor y la búsqueda de justicia, lo que influye en su manera de entender la vida y su rol dentro de la sociedad. Teresa, por su parte, representa una subjetividad ligada a la resistencia en el campo, donde la violencia ha sido una constante. Para ella el conflicto no solo ha traído sufrimiento, sino que también la reafirmación de su identidad como defensora del territorio. Su perspectiva refleja la fortaleza y el compromiso con la tierra y la comunidad, lo cual moldea su manera de ver el mundo. Vemos que estas experiencias muestran que las subjetividades no son homogéneas, sino que se construyen y reconstruyen a partir de las vivencias personales y colectivas. Las distintas formas de percibir el conflicto, de enfrentar el dolor y de buscar la reconciliación enriquecen el tejido social, generando múltiples narrativas que son esenciales para comprender el impacto del conflicto en toda su complejidad. De acuerdo a lo que la compañera mencionaba anteriormente, podemos decir que las experiencias vividas de los cuatro relatos de los actores del conflicto armado colombiano, como Antonio, exguerrillero urbano, Socorro Mosquera, que era una habitante de la Comuna 13 de Medellín, Teresa, que era una campesina de Sumapaz, y el relato El valor de la verdad, que estos eran los excombatientes del bloque sur de las FARC. Se reconoce su responsabilidad por asesinatos y desapariciones forzadas cometidos en el municipio de Palestina, Huila. De acuerdo con esto, podemos decir que la construcción de subjetividades diferentes a partir de experiencias varía según factores como contexto cultural, histórico, social, individual y emocional.
Aquí podemos encontrar algunos aspectos claves a considerar. Uno de ellos es la perspectiva individual, donde cada persona vivencia y percibe las experiencias de manera única, influenciada por su historia personal, creencias y sus valores. También tenemos la identidad y roles. Las experiencias pueden reforzar o cuestionar roles e identidades personales, sociales y profesionales. Tenemos el contexto social y cultural. Este se basa en el entorno social y cultural en el que ocurren las experiencias que moldea la interpretación y significado de estas. Por último, tenemos las emociones y sentimientos, las cuales están asociadas con las experiencias que influyen en la forma en que se internalizan y se integran en la subjetividad. Por último, tenemos la reflexión y la autorreflexión, que es la capacidad de reflexionar sobre las experiencias y su significado permite la reevaluación y redefinición de la subjetividad. Tenemos el poder y estructuras sociales. Las estructuras de poder y las dinámicas sociales pueden influir en cómo se vivencia y se interpretan las experiencias. Tenemos la interacción y relación. Estas las interacciones con otros y las relaciones establecidas durante las experiencias contribuyen a la construcción de la subjetividad. Por último, tenemos la memoria y la narrativa, que es la forma en que recordamos y narramos nuestras experiencias, también moldeadas nuestra subjetividad. Cordial saludo, apreciada tutora y compañeras. Dándole continuidad a la pregunta orientadora, podemos decir que el conflicto armado colombiano ha generado una multiplicidad de narrativas que reflejan la complejidad de experiencias vividas. A través del análisis de cada uno de los testimonios de los casos, que es de Antonio, Socorro y Teresa, se evidencia cómo la construcción de estas subjetividades está estrechamente ligada al contexto sociopolítico y cómo la verdad pues emerge como un elemento clave en los procesos de reconciliación, teniendo en cuenta que la construcción de la verdad en Colombia es un proceso fundamental para la reconciliación. Es necesario dejar en claro que cada relato construye su propia subjetividad única, todo marcado desde la particularidad del contexto, ya sea urbano o sea rural, y cómo estas formas de violencia afectaron significativamente la vida de cada uno de los relatos, en este caso Antonio, Socorro y Teresa. En cuanto al caso de Antonio, vemos que la historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de la verdad, la reparación y la reconstrucción de la construcción de una paz sostenible. Podemos decir que en la historia de Antonio, al reconocer su pasado y al trabajar pues en la reparación, está construyendo una nueva identidad para sí mismo basada pues en la responsabilidad y el compromiso con la paz. En cuanto al caso de Socorro, al compartir su historia no solo revela un hecho, sino que pues visibiliza el sufrimiento de las víctimas. Esto pues contribuye a la dignificación de las víctimas, quienes a menudo son silenciadas y marginadas. Bueno, en cuanto al caso de Socorro, es necesario decir que la verdad se convierte en una herramienta fundamental para la reparación y para la reconciliación. En cuanto a la historia de Teresa, esta historia nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir las subjetividades que reconozcan la diversidad cultural, la sabiduría ancestral y el derecho de las comunidades a vivir en armonía con la naturaleza. Y por último tenemos el relato del valor de la verdad. Este relato pues claramente nos muestra cómo la construcción de una memoria compartida puede ser un catalizador para la transformación de subjetividades individuales y colectivas. Al reconocer el pasado, asumir las responsabilidades y a buscar la justicia, se puede decir que es posible construir un futuro más justo y equitativo para todos. Gracias. Bueno, dando continuidad a todo lo que mis compañeras han dicho, bien podríamos decir que la violencia no es una expresión radical de asesinato, sino un conflicto
procesal y racial que afecta a la población civil, la cual conduce a la desesperación de ciudadanos por bandos enemigos y el desplazamiento de individuos debido a las acciones anteriores. Estas acciones tienen importantes consecuencias económicas, políticas, psicosociales y culturales en la vida de las personas, familias y comunidades debido al maltrato psicológico expuesto. Las producciones subjetivas que fueron, por ejemplo, el asesinato de un padre, un vecino, un amigo, se reformulan dando lugar a la necesidad de independencia y emancipación entre los miembros de la familia y comunidad. La unidad familiar se desarticula y las metas y proyectos sostenidos en el ámbito familiar pasan a un segundo plano. Los conflictos con los militares generan alteraciones, transformaciones y resignificaciones en las identidades construidas a nivel individual, familiar y social. El rol de los hijos, hermanos, niños o adolescentes cambia constantemente y se reconfigura hacia una nueva dinámica de vida. La subjetividad humana está configurada por producciones simbólico-emocionales que surgen de acciones y acontecimientos. El ejército y la policía simbolizan la presencia del Estado y la fuerza legítima para la seguridad de la comunidad, pero sus acciones contra la población civil pierden legitimidad. Los sentimientos subjetivos que resaltan del conflicto son consecuencias físicas y psicológicas, como la pérdida y el desplazamiento de las tradiciones familiares. La violencia se divide en dos dinámicas, los espacios y las escenas comunitarias, que se llenan de significado a partir de las relaciones que se dan en ellos. Estos espacios permiten experiencias cotidianas y prácticas colectivas que nutren y afirman las relaciones humanas y comunitarias. Sin embargo, una vez que cese la violencia, estas prácticas regresan, provocando rupturas en el tejido social. Una estrategia de los guerreros es lograr que la población civil abandone su condición de sujeto de poder y de derechos, aumentando su influencia. Sin embargo, la resistencia y la participación social siempre están presentes. En este caso, debido a la intimidación contra los líderes en las diferentes comunidades, se generan procesos de apoyo hacia el Comité de Acción Conjunta, oponiéndose al Estado y a los grupos armados ilegales. La subjetividad se configura no por influencia directa de eventos y situaciones, sino por producciones subjetivas que se elaboran. En una situación de violencia se generan sentidos y configuraciones subjetivas, necesitando la generación de espacios y mecanismos mediante los que las víctimas pueden manifestar lo que ha sido el conflicto armado a partir de sus subjetividades. El despegue de la subjetividad no se da en el vacío, sino el vínculo que los sujetos construyen hacia el territorio. Es un espacio simbólico emocional que se vive como refugio, medio de subsistencia, consecución de recursos económicos y encuentros familiares. Muchas gracias por su atención, tutora y compañeras.